paradigma teológico, nuevo paradigma teológico. Hemos hecho la introducción de otras veces, la vamos a hacer también esta noche. Todo cambia, como dice la canción, todo cambia. Y en realidad todo cambia. Cambia lo tecnológico, pero cambia también lo teológico. Y lo teológico porque todo lo que cambia en la vida humana es la humanidad que avanza. Y avanza conociendo más cosas, más medios, y cambian las comunicaciones entre los seres humanos. Una cosa era hace 100 años, cuando uno encontraba a otra persona, bien, si estaba en el campo, una cada semana. Hoy, continuamente. Cambia la relación entre personas y entonces cambian también los conocimientos, se profundizan y cambia la relación con Dios. Eso es el punto, que fácilmente no se llega a eso, pero eso es lo normal. Se trata de relaciones. Y si cambian las relaciones entre los seres humanos, cambian las relaciones también con Dios, porque cada ser humano conoce más, siente más eh, pensamientos, deseos, sueños, que se comunica con los demás se comunican con uno, y entonces el corazón se amplía, el cerebro, la mente se hace más rica de conocimientos, no solo de conocimientos humanos, físicos, sino también conocimientos espirituales. Y eso es donde entendemos que también la relación con Dios cambia, todo cambia. Y es en eso que nosotros estamos. Si cambia la relación con Dios, ¿y cuáles son las nuevas cosas que un ser humano de hoy, de esta época, tiene que asumir, que añadir a todo lo que hasta ahora usaba para hablar con los demás y para hablar con Dios? ¿Cuáles son las nuevas cosas? Es eso que queremos conocer. Para eso este curso, para ese, para eso este librito. Nosotros hemos hecho la comparación de esta nueva realidad que queremos conocer para poder conocer mejor a Dios y tratar mejor con Él. Hemos hecho la comparación del mapa. Entonces, todo esto es como una ciudad en medio de la cual está Dios y los seres humanos que se están moviendo por las calles, las avenidas, suben, entran en las casas. Una ciudad con todo lo que tiene una ciudad, pero una ciudad que también va cambiando. Se van añadiendo calles, avenidas, se construyen nuevos monumentos, nuevos edificios. De manera que, ¿qué sucede? Sucede que uno que había visto esta ciudad hace 50 años, ahora regresa a esa ciudad y ya no se orienta, porque hay muchos cambios y ya no sabe por dónde ir para ir a donde él sabía, la calle para ir hasta allá, pero ahora ya han añadido otras calles y no me oriento. Ese es un poco el cambio en que estamos afrontando.
La palabra técnica es paradigma, que es un conjunto de cosas nuevas, un conjunto de cosas nuevas con que nosotros leemos una realidad. La comparación, un conjunto de cosas nuevas que queremos conocer para orientarnos en la ciudad. Así aquí, un conjunto de cosas nuevas que nosotros queremos conocer para conocer mejor a Dios y tratar mejor con Él. Este conjunto de cosas nuevas que forma como, sí, un conjunto organizado. Palabra técnica, paradigma. Paradigma. Es una palabra griega, son dos palabras griegas unidas. Para y digma, y degma. El para es, o el degma es lo que no cambia nunca, lo que para nosotros serían los dogmas. Estamos hablando de las cosas de Dios, queremos saber, y los dogmas no cambian. Es como esa ciudad, los monumentos más importantes no cambian. El dogma, que en griego es deigma, nosotros lo latinizamos dogma. Eso que no cambia nunca. Son las realidades de Dios que conocemos de Dios. Esa no cambia. Pero hay tantas cosas en torno a esas cosas que no cambian. Hay tantas otras cosas que sí cambian. Bueno, hemos hablado de la ciudad, las nuevas calles, etcétera. La comparación de esto podría ser un grano de maíz. El grano de maíz no cambia. Ahí está. Lo ponemos debajo de la tierra y ahí está el grano de maíz. Pero el grano de maíz empieza a salir hacia afuera con el tallo, con las hojitas nuevas y hasta que llega a la mazorca. El, el granito ahí está, pero el entorno de él ha ido cambiando mucho. Y es a través de ese entorno que nosotros sabemos que ahí está el maíz, el grano de maíz. Y entonces sabemos que está debajo de la tierra, hay que tratarlo de cierta manera. Eso es una comparación. Finalmente, el martes pasado hablamos de que estamos en una nueva época socio-religiosa. Así los estudiosos de estas cosas han separado en cuatro épocas el evolverse, el cambiar de las cosas de Dios, de la humanidad con las cosas de Dios. Divididos en época, cuatro hasta ahora. La primera época empieza 800 años antes de Cristo y llega hasta 200 años después de Cristo. 1000 años, imagínense, 1000 años. ¿Qué sucedió en esta época? Sucedió algo muy grande y muy nuevo. Los estudiosos se han dado cuenta que en esta época la humanidad, toda la humanidad, ha empezado a sentir algo nuevo, una curiosidad nueva, un querer conocer una realidad nueva. Pero ellos estaban sumergidos en una conciencia mítica. O sea, el mito es algo del cual se habla, que pero no se sabe exactamente qué es vago, y así de Dios, así se pensaba. Esta humanidad con la conciencia mítica
se avanza hacia un elemento nuevo. Estaba buscando una salvación personal. Qué interesante. Y nacen varias religiones, según las culturas, pero ese era el elemento nuevo. Entonces, la primera época, con conciencia mítica, hacían este caminar hacia 200 años después de Cristo. Nosotros conocemos bien los profetas, 800 años antes de Cristo, es allí donde ocurren estos cambios. Nosotros con la Biblia nos orientamos bastante bien, pero los otros tampoco, ellos no tenían nada que referencia, pero sentían este deseo de la salvación personal. Del 300 después de Cristo hasta el 1600, la segunda época. Imagínense, 1400 años. Son largas esta época. La humanidad caminaba lentamente. Eso es. La humanidad caminaba lentamente. Y entonces las cosas se intercambiaban, se comunicaban entre los seres humanos con mucha calma. Y entonces los pensamientos, los sentimientos nacían nuevos, pero con mucha calma. 1400 años, la segunda época, con una conciencia reflexiva en la humanidad que decía, si quiero conocer a Dios, yo tengo que conocer primero yo mismo, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y fue la época en que se desarrolló la, la filosofía, sobre todo la teología. El cristianismo, la Edad Media fue una época riquísima y la Edad Media ocupa todo ese espacio de la segunda época. Conciencia reflexiva iba profundizando el ser humano, quién es, de dónde viene, a dónde va, cómo tendría que comportarse. Bueno, la riqueza es grande. Tercera época, 1600 a 2000. Ya estamos nosotros con conciencia científica. Se entiende por qué esa larga segunda época había hecho reflexionar a todo el mundo y las ideas nuevas se transmitían, se comunicaban y se multiplicaban entonces las ideas, las explicaciones, las interpretaciones. Y hay muchas filosofías y muchas teologías. Entonces se sintió otra necesidad. ¿Qué hacemos con todas estas cosas? Tenemos necesidad de reducir el espacio donde encontrar la verdad. 1000 interpretaciones no nos ayudan. Tenemos que reducir el espacio a 3, 4 conceptos que pero objetivos y por lo tanto verdaderos. Eso, la ciencia. Y allí hubo muchos cambios, etc. Al inicio del tercer milenio, hace 25 años, bueno, se nos dice ya, los científicos de esta materia científica,
socio-religiosa. Nos dicen que estamos entrando, estamos dejando las otras épocas. Entonces, imagínense, estamos dejando 1000 años atrás, 1400 años atrás, porque ahora vamos a pensar diferente. Vamos a tener ese mapa de esa ciudad. Se ha llenado de monumentos, de edificios, de calles, de, de todo. Y entonces se necesita un nuevo mapa, se necesita un nuevo paradigma, porque los elementos son tantos y han crecido todos en torno a los dogmas. Entonces los dogmas ahí están, pero ha habido un cambio tremendo en torno a cada uno de los dogmas. Y entonces, ¿qué hacemos? Hay que buscar otro paradigma. La cuarta época se presenta ya con ciertas características, aunque estemos al inicio. La característica de ser una época globalizada. Sucede aquí una cosa, al momento, en tiempo real, ya lo saben en China, es globalizada. Todo el mundo es uno. Para nuestro interés socio-religioso, es una época secularizada. Seculum en latín significa este mundo. Entonces, una época secularizada. Todo se reduce a este mundo. El trascendente, que era Dios, lo hemos dejado. Se han ocupado de él 3 épocas atrás. Ahora no nos interesa. Ese Dios ha muerto. Ahora, nosotros interpretamos esto ha muerto de una manera muy interesante, muy nueva. No ha muerto Dios, porque los cristianos saben que Dios es el fundamento de todo. No ha muerto Dios. Ha muerto un cierto tipo de Dios, una cierta imagen de Dios, de un Dios que castigaba, que era como un ser humano, como un padre, pero que estaba siempre bravo, que estaba siempre con el cincho en la mano para ver llorar a los hijos. Esta era la imagen que era muy difundida. Ese Dios está muriendo. Nosotros estamos seguros. Se habla de la muerte de Dios porque aquellos que tenían esta idea, sigue teniendo esta idea, para ellos creen que ha muerto Dios. No, ha muerto una imagen de Dios. Y con esto paradigma nuevo lo vamos a ver. Respiren hondo porque vamos a empezar. Vamos a empezar la tercera parte de este curso que tienen en el grito. Esta parte está hecha de forma nueva a las otras. Esta parte contiene 10 temas que podríamos decir
Sí, 10 temas, que son como en el mapa de una ciudad, 10 construcciones, 10 monumentos, 10 ideas. El, el infierno, mejor dicho, el amor de Dios, el temor, el, el, las enfermedades, los sufrimientos. Eso. Agarraremos cada uno de estos temas y diremos, antes se decía así, por eso se llama viejo paradigma. Antes se decía así, se pensaba así de Dios, de las cosas de Dios. Luego, terminado eso, pero ahora se dice de otra manera. Nuevo paradigma. Entonces, de cada tema tenemos el viejo paradigma y ahí nos reconocemos y luego tenemos que, ¿y cuál es el nuevo paradigma? Es eso. El viejo paradigma lo conocemos, era así. Ahora el nuevo paradigma, pero no lo conocemos. ¿Cómo es? Es así. Cada tema está hecho así. Por eso este librito es muy práctico. Ayuda mucho a saber, bueno, antes era de un modo, ahora es de otro modo. ¿Cómo sería este otro modo? Porque ahora tenemos que vivir nosotros y no solo. Tenemos que enseñar a los jóvenes cuál es el modo de acercarse a Dios hoy, porque ellos entienden este nuevo modo, viven ahora, está la cuarta época. Y dice el Papa Francisco hace 5 años, si nosotros seguimos hablando a los jóvenes con el viejo paradigma, los jóvenes no nos van a entender. Y se entienden que eso, así es Dios, peor todavía. Ellos se apoderan de una imagen equivocada de Dios, del antiguo paradigma. Entonces, es un deber de todo cristiano preocuparse de conocer este nuevo paradigma si quiere educar, ayudar a sus hijos, a sus hijas, a ubicarse mejor en este nuevo panorama de esta ciudad, en el centro de la cual está Dios. Entonces, señalaremos el antiguo paradigma que debe retroceder. Claro, las cosas no se cambian de repente, que se está moviendo. No, el temor, el miedo mío que me hace sentir que debe retroceder. El antiguo paradigma tiene que retroceder. Estas cosas cambian por decenas, cientos de años. No nos hagamos ilusiones que de la noche a la mañana. Nosotros podemos decir que somos uno de los primeros grupitos, la vanguardia, por decirlo así, que está viendo, vislumbrando lo nuevo y empiezan a hablar entre sí.
dándole un cierto orden a las cosas. Pero quién sabe cuándo será bastante común. Aunque hoy las cosas corren más. Entonces, viejo paradigma que debe retroceder. Y a continuación, el nuevo paradigma que debe avanzar. Ya vamos con el primer tema, el amor de Dios. El viejo paradigma que decíamos cuando pensábamos en Dios. Si pecas, Dios te castiga, haciendo de sufrir alguna desgracia o enfermedad. Me lo mandó por castigo, para que supiera que a Dios, y en YouTube continuamente está manejando esta estupidez. Habló mal de la Virgen en la iglesia y se le cayó la estatua encima. Estupideces. Pero así es. Haciéndole sufrir alguna desgracia o enfermedad. Y si pecas gravemente, te manda a la muerte y te manda al infierno. El sufrimiento será eterno y terrible. Esto es lo que los papás decían a los hijos o las abuelas, los abuelos, y como los curas predicaban desde el púlpito. Es Dios quien hace o permite, cuando se debería ser un poco más suave. Es Dios quien hace morir a tu mamá o a tu niño de 2 años, pudiendo impedirlo. Esto se decía. Tú te recomiendas, pero a menudo de nada sirve. Tu mamá muere igualmente y tu niño muere igualmente. Es cuando ordinariamente el corazón del ser humano empieza a cultivar un rencor sordo hacia Dios y hacia lo sagrado en general. Tal vez aquí tenemos una razón profunda de que por qué ordinariamente los jóvenes, pero no solo ellos. No, de Dios no me hables, no me hables de Dios. No, 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 no. Pero si no te interesa y castiga, no me importa, no me importa. No me hable de él. Y muchos ni te reaccionan así. Simplemente no creen absolutamente nada. Este ateísmo que es tan común, posiblemente aquí tiene una razón profunda. ¿Por qué? Ellos creen que hay que creer en un Dios como se lo han comunicado. Y los obispos de Latinoamérica, en el mensaje que anunciaba el tercer milenio, dijeron la frase siguiente, terrible. De Dios nos han transmitido una caricatura. De Dios nos han transmitido una caricatura. Eso. Ahora entendemos algo de esta frase. Porque eso de que Dios, que si pecas, te castiga, te manda desgracias, te manda al infierno, te manda a la muerte, hace morir hasta tu niño de 2 años y es inútil que tú reces. Esa es una caricatura de Dios
que es solo amor, con ningún otro puntito que aunque pequeño de otra cosa. Y a nosotros nos decían que era lo contrario. De vez en cuando nos decía que amor, porque, bueno, está en el Evangelio de San Juan, pero casi no creía. Un Dios que te manda todas estas cosas, ¿quién le va a creer que es amor? Y entonces se metía en el corazón y en la mente de la gente, que es decir, más despierta un rencor. Y el cristiano bueno decía, estas cosas así son, así son. Y el cristiano bueno quería de ser un buen cristiano porque aceptaba a Dios. Hoy podríamos decir, el buen cristiano era aquel ateo que no querían estas cosas. Qué cosa interesante. Bueno, decimos cosas así, que a veces dice, calmate, calmate. Sí, nos calmamos. Pero muchas cosas, la mayor parte, son así, de duras, de duras. Y ahora pasemos al nuevo paradigma. Si así no podemos ya hablar así, porque la realidad de Dios no es esa. Esa es una caricatura. Y el verdadero Dios, entonces, ¿cómo es? Nuevo paradigma. Dios es solo amor. No es suficiente decir Dios es amor, porque se había ido diciendo, pero junto con lo otro. Es amor, pero es también lo otro. No, es solo amor. Infinito, incondicional, gratuito. Incondicional no es que te amo con tal que seas bueno. No, no hay condiciones. Dios nos ha hecho por amor y con ternura y así será siempre. Bueno, nosotros tenemos el ejemplo de las mamás, sobre todo las mamás. Ha puesto al mundo sus hijos, sus hijas, y ese amor por los hijos, las hijas, no se va nunca. No hay condiciones. A veces se le dice al niño para asustarlo. Bueno, en ese momento es práctica la cosa, pero no, es incondicional. El de la mamá, ahora, el de Dios, que ha dado miles de millones de capacidad de amar así a miles de millones de mujeres. Bueno, eso debe razonar. La fuente tiene que ser infinita, gratuito, gratuito. No tenemos que pagar, tenemos que pagar. ¿Cómo? Con el sufrimiento. Hay que pagarle a Dios, que hay que pagarle. ¿Y cómo lo pagamos? ¿Y en qué le pagamos? ¿En qué moneda le pagamos? Es un amor gratuito.
Lo único que hay que mantener fuerte, lo vamos diciendo varias veces, esta es la primera. Lo único que hay que mantener bien fuerte es: Dios es solo amor. Pero si tú no quieres aceptar ese amor, Dios no te fuerza, no te obliga. Entonces, los problemas del mundo y los problemas que podrás tener tú solamente son aquellos que tú quieres y no quieres que Dios intervenga para ayudarte. Entonces, esos problemas seguirán, porque el amor es libre. Dios te ha dado la capacidad de amar, pero si tú no quieres amar y quieres no hacerle caso y hacer todo lo que a ti te parece, pero el mundo es tan complejo, no puedes pretender que tú lo conoces todo. Y entonces sucede que en lugar de agarrar un camino bueno, agarras el camino que va al precipicio. Y te pones a correr y te vas al precipicio. Lo único es eso. Y Dios llora. Cuando te sucede eso, Dios llora, como hace una mamá. Cuando el niño o la niña no han estudiado y no pasan el examen, la mamá llora junto a los niños. Lo que da vida es lo que nos enseña Dios, porque Él nos ama y quiere que nuestro amor recorra un camino bueno que lleva a la felicidad. Y para eso ha organizado varias cosas: los mandamientos, las experiencias, el magisterio de la iglesia, tantas cosas. San Francisco, tú eres el bien, todo el bien, sumo bien, el solo bien. 1200. Nada de lo malo, de lo que hace sufrir y morir, de lo que atemoriza, viene de Dios, de Él. Nada viene de Él. De lo que hace sufrir y morir, nada viene de Él. Él es solo amor y por lo tanto solo vida. Todo lo que no es bueno. San Juan Pablo II. Y entonces lo malo, ¿de dónde viene? Desde lo más físico al mal moral. ¿De dónde viene? San Juan Pablo II, el 1 de enero de 2005. Mensaje a la humanidad. Mensaje que se da todo el 1 de enero. En este mensaje, el Papa San Juan Pablo II dice que es el mal, el tema, que es el mal. Respuesta: el mal pasa por la libertad humana. Es la libertad humana que provoca el mal, que crea el mal.
Y fíjense que el miércoles pasado, después de haber dicho algo aquí, un poco sobre esto, voy a leer el diario de los obispos italianos y ahí está un artículo. El artículo era, ¿qué dice San Agustín sobre el sufrimiento? Y San Agustín dice, el mal pasa por la libertad humana. Eso. Es la libertad humana que hace el daño. Dios no quiere ningún mal, ni lo permite. Anoten si están escribiendo algo, anoten eso, porque ahora se quiere ser más suave con Dios. Pero algo indica, algo bueno indica. Sin embargo, está equivocado también eso. Hoy, para ser un poquito más delicado, que es cosa que indica, en lugar de decir Dios castiga, se dice Dios manda la desgracia, se dice Dios permite la desgracia. Han atropellado a mi hijo. ¿Quién fue? El fulano, el fulano, el fulano que iba borracho. Sí, pero señora, Dios lo permitió. Es donde la señora queda muda ya. Ya no sabe qué decir. Porque cree que sea lo mismo. Si lo permitió, claro, la palabra permitir significa yo podría evitarlo, pero quiero que ocurra. Eso es permitir. Y entonces, si le dice señora, pero Dios lo permitió, ah, bien, entonces significa que lo podía haber evitado, pero no lo evitó, significa que lo quería. Y ahí, pero alguito nuevo, bonito, eso significa. El hecho de querer decir permitir en lugar de querer. Una cosa es decir que Dios quiso que el fulano atropellara a tu hijo. Es decir, Dios permitió, porque en realidad quien lo atropelló fue el fulano, pero Dios lo permitió. Es quitarle un poquito de culpa a Dios, pero está equivocado igualmente. Ni quiere ni permite, solo lo tolera lo malo. Solo lo tolera, o sea, deja que sea. ¿Por qué? Porque si es la libertad humana que quiere eso, Dios respeta la libertad humana, porque Él mismo se la dio. ¿Y por qué se la dio? ¿Por qué nos diste la libertad humana, Señor? Porque te creé para que tú aprendieras a amar con tu voluntad, con tu libertad. Porque el amor sin libertad, sin voluntad, no es amor, no sirve. Yo quise crear hijos, no robots. Entonces, pues sí, pero el fulano atropelló el otro. ¿Qué podía hacer? Yo lloro con la mamá, pero la libertad. Lo veremos mejor en el tema el poder de Dios. Lo tolera porque respeta la libertad humana. Dios nos ama siempre, aun cuando estamos pecando, aun si no nos arrepentimos.
Pensemos en la parábola del hijo pródigo, Lucas 15. Once 32. Recuerda la parábola del hijo pródigo. Ese padre que había sido maltratado, desobedecido, humillado por el hijo joven, que hizo el dinero y luego hizo, hizo el mal con ese dinero, pero regresa. Y el papá no sabía si regresaba para exigir otro dinero, porque el Evangelio dice que cuando lo vio de lejos, él se puso a correr. No sabía si ese hijo, cómo regresaba. Hizo la fiesta, la fiesta. Pero te ha ofendido tanto. Ha puesto tu nombre por el suelo. ¿Qué me importa? A mí lo que me importa es que este hijo ha regresado y ya no está con el peligro de morir. Estoy a la puerta, dice Jesús en el capítulo 3 del Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré y cenaré con él. La libertad y la alegría de Dios de estar con nosotros. Él no manda castigos. Estamos en el nuevo paradigma. Él no manda castigos, desgracias, enfermedades, muerte. San Pablo en el capítulo 5 a los romanos con toda claridad. La muerte y por lo tanto el sufrimiento, la muerte es fruto del pecado, no de la voluntad de Dios. Fruto del pecado. Y si el fruto es lo que produce la muerte, imagínense qué mala tiene que ser el árbol. Él no manda castigos, ni la muerte. Entre muchas citas bíblicas y magisteriales. Aquí pongo algunas. Romanos 5:12. Acabamos de decirlo. El mensaje del Selam, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que hizo ese documento en el cual se escribe, nos han transmitido una caricatura de Dios. Juan Pablo II, el mal pasa por la libertad humana. Y ahora habría que añadir también San Agustín. Pero Juan Pablo II, el 28 de junio, 28 de julio de 1998, dijo, el infierno no lo hizo Dios. No dice que no existe el infierno. Dice que no lo hizo Dios. Y eso es lo que a nosotros interesa. Ni es Él quien manda al infierno. Esta manera de ser de Dios, que para mí es firme persuasión,
persuasión interior. Es lo más grande y consolador que la humanidad está empezando a oír. El que Dios sea siempre y todo amoroso es lo más bello que el Espíritu Santo nos ha inspirado en este tiempo. Porque las cosas buenas de Dios, las cosas de Dios que son buenas, vienen del Espíritu Santo. Y las personas con las intuiciones, o sea, a mí el razonamiento, cuestión filosófica, por lo cual no me hace tener absolutamente ni un gramo de duda. La mente razona, pero es una inspiración del Espíritu Santo, que estamos en una época que ha dado pasos, tercera época, cuarta época. Es urgente que sepa estas cosas. Es urgente. Hemos dicho con lo que decía Papa Francisco. Las generaciones actuales, de hoy en adelante, es urgentísimo que conozca estas cosas. Si no, miles de millones de gente no es que va al infierno, porque es ignorante, pero tendrá una vida desesperada. ¿Cuándo la podría tener? Una vida serena, feliz. Abramos la puerta a su amor. La próximo martes tendremos el segundo tema, que es la Semana Santa. Ahora tenemos algo de descanso. Si hay alguna pregunta, ¿qué se te ocurrió? Se me ocurrió que también en Romanos, lo busqué ahorita, 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, ¿Mm? que supuestamente por pecar vamos a morir, ¿verdad? Tal vez en la ignorancia o también explican otros predicadores que no es muerte de morir, sino que puede ser una muerte espiritual, ¿verdad? Cerrada a Dios. Sería una muerte como la de la Virgen, Ah, no, no, que no se llama muerte, se llama dormición, sí. el lenguaje litúrgico. Eso. Sí, pero Habría sido para todos si no hubiese habido pecado. exacto, ajá. Pero se da cuenta que también ahí en Romanos 6:26 dice eso, la paga del pecado es muerte, o sea, es nuestra culpa. La paga del pecado es la muerte, sí, Ajá, y lo busqué ahorita en sí. Romanos 6:23. O el fruto del pecado, Oh, fruto. según. Justamente. ¿Alguna otra? Sí, Adelante. sí, yo, Fray Mauro. Mire, fíjese que yo discuto mucho con mi esposo porque él dice que Dios permite las cosas, que muchas cosas, por ejemplo, un niño que se muere de cáncer, que no es porque no sea consecuencia de nada, sino que él permite algunas cosas
para nuestro bien, pero que Él las permite. Y yo leo que con usted hemos visto que no es así, pero no logro convencerlo. Va a venir un día a clase. Sí, pero la palabra permitir va en el contexto de no vino de Él, pero Él lo permite. En el contexto de creer que de toda manera Dios algo tuvo que ver con eso, que lo podía evitar, pero no lo permitió. Es ahí el veneno, ¿verdad? Lo otro no permite nada de lo malo, porque Él no lo quiere y por lo tanto ni lo permite. Ningún mal. Si la persona tiene cáncer y ahí queda, lo veremos más adelante. No quería decir eso porque ustedes es qué poder tiene Dios para cambiar estas cosas. Eso lo veremos más adelante. Mauro, Sí, uno no se daba cuenta de nada de esto que usted está planteando, pero en relación a este tema de que Dios nos dio la capacidad de amarlo, el concilio cita un texto que dice el hombre es capaz de Dios, ¿cómo? el hombre El es hombre capaz, es capaz de Dios. Es capaz de en el Dios. concilio Vaticano II. ¿Cómo es? ¿Qué significaría el contexto? Entonces, ese es un tema y el otro es la carta a la familia del Papa Juan Pablo II, que dice, Dios nos creó por amor y para el amor. Entonces son textos que han estado ahí y que de alguna manera es como esto, como el Empieza, origen, el proceso de se este empieza a cambio. dar pasitos. Eso de Juan Pablo II, así pensaba que, al menos en este campo, dado pasitos bastante fuerte, porque cuando dice que el infierno no lo hizo Dios, eso es hacer caer muertos a los millones de cristianos santos que dicen que el infierno es justicia de Dios. Sí, entonces esta es una confirma. Usted ayuda a dar confirma a lo que se dijo, ¿verdad? Exacto, sí, en ese sentido lo decía. Confirma. Bien. ¿Cómo dijo la palabra? ¿Cómo dijo? Que el hombre es capaz de Dios. El hombre es capaz de Dios. Catecismo de la Iglesia. En el principio puede ser 19. Me viene la curiosidad de ir a ver el catecismo de la iglesia, no, de la iglesia católica es el libro grande, quien estaba. Pero a mí la curiosidad de decir qué se enseña a los niños, ese librito que los niños tienen. La curiosidad de ver cuáles son las preguntas y cuáles son las frases que los niños tendrán que aprender de memoria para que tengan algo en la mente. Porque tengo duda, bueno, que haya mucho del viejo paradigma, ¿verdad? Pero puede ser que pase a nivel de niños, o sea, pero aquí a nivel de todos los cristianos maduros. Pero tal vez lo que dice él tiene sentido, que el hombre es capaz de llegar a Dios. O sea, sí somos capaces Claro, de llegar a ese nivel. somos creados a imagen de Dios, por lo tanto la imagen reconoce claramente la figura clave, la base, la figura base, ¿verdad? Es lógico. Sí, O sea, no es algo inalcanzable. Sí podemos.
Claro, pero allí va un poco la libertad. Hay que ver cómo uno ha manejado la libertad o cómo le han enseñado a manejar la libertad. Y puede ser que ha crecido de forma tal que su libertad se ha ido perdiendo en este campo. O sea, cree que el camino sea otro y y no es otro, sino lo que enseña Jesús o que enseña la iglesia. Entonces, es complicado decir, no es complicado. El ser humano es capaz de conocer a Dios, pero tiene que seguir cierto camino. Si no, tiene que preguntar con el ejemplo de del- de la ciudad que se complica, necesita que alguien le enseñe. Y si le enseña mal, él se va a perder y a Dios no lo encuentra nunca. Eso quería decir. Eso quería decir que el hombre es capaz de Dios, pero hay muchas libertades que intervienen, porque no somos solos, somos interdependientes y por lo tanto la libertad de uno influye en mi libertad. Entonces, el hombre es capaz de Dios, pero hay que ver cómo se manejan, cómo se actúan, cómo se organizan las libertades que intervienen en la decisión que el ser humano luego toma, ¿verdad? No sé si puede a lo que usted dice que hay que esperarse. Pero, por ejemplo, eh, tengo un hijo que un compañero se casó y el hijito casó con, o le dio al año o los 2 años cáncer en el hígado. Entonces, ha sido un proceso así largo. Ahorita está saliendo, pero ellos se cuestionan de por qué un niño de 2 años tiene cáncer en el hígado. Y dice, ¿será que por algo malo que pasó en qué? En el transcurso del embarazo de la mamá o algo así. Pero porque Jesús dice claramente que no, que los pecados de los padres no pasan a los hijos. La pregunta, ¿cuál Entonces, sería? esa de que, ¿qué le pasa? ¿A quién culpar o qué pasa? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Quién tiene la culpa de que ¿Quién un tiene niño la de 2 culpa? años tenga cáncer? O sea, lo va a explicar después, me adelanté, Sí. me adelanté. La ciencia ya nos dice muchas cosas, porque es cuestión de investigación. Hay que investigar qué enfermedad es, de dónde viene esa enfermedad y los posibles, las posibles fuentes de esa enfermedad. Por ejemplo, hace pocos años yo recuerdo que se había descubierto que en 10 años habían muerto como 500 niños en un campo, porque en un campo vecino se cultivaban las cosas con el veneno que recibiendo, iba consumiendo dentro y los niños morían. Ahora, no sé cuándo se llegó a saber eso, pero ciertamente hace 100 años nadie sabía y la gente moría. Hoy mucha gente muere y ¿cómo hace para saber cuánto depende del cambio climático que nosotros estamos provocando? ¿Cuánto depende de la polución atmosférica que nosotros estamos provocando? La ciencia podrá poquito a poco dar, pero se trata de investigar. De aquí estamos diciendo, ciertamente todo lo que hace sufrir y morir
no viene de Dios. No hay más preguntas. Remauro, De Honduras no viene nadie. No, No viene ninguna pregunta. van a preguntar algo. Sí, solo para reforzar, dice el catecismo, pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. O sea, la me parece libertad. entender. A ver si me puede traducir. Lo leo. Dice, pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente Sí, por el hasta hombre. aquí lo entendí. Es el inicio que no he entendido. El contexto, digamos. Está hablando de la capacidad del hombre, de la trascendencia del hombre hacia Dios. Pero esa eh, capacidad que Dios le ha dado al hombre de trascender puede ser rechazada. A eso. O sea, pasa Lo por que la hemos libertad, dicho, ¿verdad? por la libertad Lo que humana. hemos dicho. Sí, el ser humano, culpable o inculpablemente, tendrá que ver si agarra el camino correcto para llegar a él, porque se pierde de tantas maneras el camino, porque estamos dependiendo de tanta gente, de las culturas. En este sentido, suponiendo que las religiones todas están buscando una, una espiritualidad, o sea, algo que haga conocer a Dios. Por eso Papa Francisco decía que todas las religiones son buenas. Necesita una explicación, si no la gente, quién sabe. Pero, solo el catolicismo. Un ejemplo, si en una tierra que está a 100.000 kilómetros de distancia de aquí, 50.000 tal vez, no sé, muy distante de Europa y por lo tanto donde se puede conocer a Jesús. Pero allá la cultura que ha sentido la urgencia de tener una salvación personal, como nos dicen los científicos, que pasó 800 años antes de Cristo. Esa cultura se ha organizado, ha tratado de organizar todos los sentimientos, los pensamientos de esa cultura en torno a un ser que dé algo de respuesta a eso de una salvación personal. Esa religión es muy buena. O esa o nada. Porque el cristianismo está demasiado lejos, no lo conoce. Y todas estas cosas no es que Dios que te la va a meter dentro de la cabeza. Es decir, las cosas que dependen de la comunicación entre nosotros, y la religión también hace parte de una cultura que un pueblo se quiere dar. Es un medio para orientar, para ayudar a esa gente que está tan lejos de Europa a profundizar hasta que un día tal vez hoy un misionero o una persona que fue a Europa y ahora le cuenta cómo se les enciende y lo poco que ha podido reunir con ese esfuerzo de esa religión
les ayuda a reconocer a Cristo. En ese sentido, habría que explicar lo que dijo Papa Francisco. Sí. Bien, entonces cerramos la cosa. Voy a dar la bendición.